Buen día, mi nombre es Stephanie García. Actualmente me encuentro cursando el tercer semestre de la carrera de Derecho. A continuación hablaremos del conflicto social y la exclusión jurídica. Los conflictos sociales se dan cuando no existe concordancia entre dos o más personas. Se considera un conflicto social cuando se ven afectados ciertos grupos o una parte de la población. Un claro ejemplo de estas situaciones desagradables pueden ser las desigualdades sociales y económicas, la corrupción, la crisis económica, entre otras, que desestabilizan las poblaciones, generan malestar y a su vez excluyen una parte de la población y a ciertos grupos vulnerables. Conflicto social en Latinoamérica. En el 2019 se inició la Primavera Latinoamericana. Hizo referencia a los conflictos sociales y las protestas que se vivieron en países como Ecuador, Venezuela, Haití, Nicaragua, Chile, Bolivia y Colombia, por el desacuerdo con los gobiernos. Dichas protestas buscaban la igualdad y provocaron la caída de un gobierno e hizo que dos gobiernos desistieran de sus medidas. Las consecuencias fueron terribles, ya que hubo heridos, personas desaparecidas y arrestadas. En nuestro país también se vivieron protestas debido a 6 medidas económicas anunciadas por el expresidente Lenín Moreno, en las cuales había una clara afectación al país. Entre esas medidas se encontraba la eliminación del subsidio de gasolina. Este fue un gran detonante para que la gente se volcara a las calles y cerraran vías. A este grupo se le unieron los indígenas, siendo grandes opositores para el gobierno. Luego de 11 días de paro nacional, el gobierno de Lenín Moreno terminó cediendo y derogó el decreto 883, que proponía dichas medidas económicas. Raíces ideológicas del conflicto. El origen ideológico es liberal. Se lucha por cumplir los ideales y buscar la igualdad de los ciudadanos. Se tomaron como influencia los movimientos de Estados Unidos y Francia por su énfasis de ideologías liberales. A pesar de haber sido proclamada como revolucionaria, nuestra Constitución del 2008 también es considerada liberal. Desde un punto ideológico, las soluciones que plantean en los gobiernos no terminan de encajar ni se asume que sean beneficiosas para la población. No se sienten satisfechos con dichas propuestas, por tanto, se genera el conflicto. Se produce un distanciamiento entre las partes que se ha ido generando con el pasar del tiempo, es decir, ya existe una repercusión en la cual se toman como punto de partida las guerras de independencia de dominio español. No es algo que haya ocurrido de un momento a otro. En muchas ocasiones se tomaron decisiones que benefician a una parte y desfavorecen a otros. Tal es el caso de las clases sociales más influyentes y de buenos recursos económicos, como la exclusión de los grupos vulnerables o el sector agrícola, indígenas, las clases sociales bajas, entre otros. Raíces sociológicas del conflicto. Nace a partir de la Revolución Francesa debido a que la aristocracia se apersonó de las luchas de las clases oprimidas. Nos podemos guiar por la teoría de Dahrendorf, que netamente hace referencia al conflicto entre una clase dominante y una dominada, es decir, una clase con poder y una sin el mismo. Dahrendorf menciona que no se trata de un factor económico, por el contrario, se trata de poder. Desde un punto sociológico, se asume que todo proviene del descontento, puesto que no todas las decisiones que se hayan tomado son del agrado o de total conformidad con la gente. Es decir, se produce un sentimiento de repudio hacia las autoridades. Espero mi video haya sido de su total agrado. Que tenga un buen día.